Hola, hoy hablaremos sobre el esoterismo del laberinto de la Catedral de Chartres. Esta catedral es una de las más grandes y al mismo tiempo más bellas que posee Francia. Chartres está situada a unos 90 kilómetros de la capital, París. Por poco que podáis, os aconsejo esta visita, por todo lo que contiene y al mismo tiempo por algunos detalles esotéricos que veremos en el vídeo de hoy. Así pues, comenzamos. En el punto más elevado de la ciudad se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de Chartres, de los siglos XII y XIII, que es una joya del gótico francés y del arte mundial, famosa por la unidad del conjunto, es decir, el conjunto arquitectónico, sus torres, sus fachadas y sus esculturas. Pero su conjunto de vidrieras del siglo XIII está considerado el más completo y el mejor conservado del mundo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, fue construida en el lugar de una anterior catedral de estilo románico, destruida por un incendio en el 1194, que a su vez había sido edificada sobre las ruinas de un antiguo templo celta y otro romano. Hay que poner especial simbología y al mismo tiempo importancia, insisto, en las vidrieras de la catedral, que fueron financiadas por las guildas de comerciantes y artesanos, así como los nobles, en cuyos vitrales aún se puede ver cómo aparecen los nombres de personas que generosamente donaron su pecunio para que pudieran ser realizadas estas maravillas en vidrio. Sin embargo, hoy dedicaremos este vídeo, como os he dicho al principio, para hablar de su famoso laberinto. Vayamos primeramente a certificar o a dejar bien claro lo que es un laberinto. Un laberinto, del latín labyrinthus, es un lugar formado por calles y encrucijadas intencionadamente complejo para confundir a quien se adentre en el mismo. El significado cultural y la interpretación del laberinto como símbolo es muy amplio y rico, da mucho de sí. Está presente en diversas culturas, épocas y lugares, presentándose siempre como un símbolo ligado, abrazando lo espiritual. Por ejemplo, muchos laberintos dibujados en el suelo servían como una especie de trampa que se atrapaba a los malos espíritus. Por otra parte, se conoce esta función desde la prehistoria en adelante. Incluso en algunas iglesias católicas es posible encontrarlos trazados en el piso cerca del baptisterio, que es el lugar, como sabéis, en donde se bautiza a los nuevos fieles. Es, digámoslo así, refiriéndose que al ser bautizados emprenden un determinado y al mismo tiempo también indeterminado camino en sus vidas. En algunas casas, la imagen del laberinto se trazaba en la puerta de ingreso, como sistema de protección. Pero una de las más importantes significaciones del símbolo del laberinto está asociada a los rituales de iniciación. Por lo tanto, el laberinto es el símbolo que representa la búsqueda del centro personal, del sí mismo del ser humano. Recordad que en masonería, cuando un masón o una masona es iniciado o iniciada, se le hace recorrer un camino de una manera determinada, al mismo tiempo con los ojos vendados, y viene a ser como un simbolismo, como una representación de un laberinto para él, ya que se inicia y al estar
sin conocer por dónde transita y al mismo tiempo quién le lleva y por dónde le llevan, se puede decir que simbólicamente está en un laberinto. Entonces, una de las más importantes significaciones puede ser el del camino que se tiene que recorrer y del cual se tiene que salir o mirar de salir de la mejor manera posible, si es posible incluso indemne. Para el encuentro de tan preciado hallazgo se requiere de un ritual iniciático que implica la superación en distintas etapas. Es una prueba. El laberinto es una construcción arquitectónica y puede ser visto de diferentes maneras, en piedra en el suelo, dibujado o por ejemplo en un jardín. Y este laberinto está caracterizado por tener una estructura tan complicada que una vez que se ha accedido a su interior resulta imposible o muy difícil de salir. Como curiosidad matemática, el diámetro del mismo, podremos decir que el laberinto de Chartres, su diámetro es exactamente el mismo que el que tiene el rosetón de la fachada principal. De esta forma y manera se muestra a través de la propia arquitectura todo el sistema de proporciones con que fue construida la catedral. Durante la Edad Media, el laberinto está fuertemente relacionado con el duro camino de los creyentes hacia Dios. Es el recorrido tortuoso de los caminos enredados y difíciles hasta hallar el centro de este singular laberinto, en cuyo centro estaba la participación y al mismo tiempo el final de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Todo el camino por los intrincados senderos del laberinto está todo lo que, según la Biblia, según los textos sagrados, según la tradición, decidle como queráis, sufrió Cristo antes de morir en la cruz. Así pues, el camino del laberinto es de peregrinaje. Es la muerte al hombre antiguo pecador. El hallazgo del centro es el nuevo renacer. Los laberintos son muy antiguos y su significado y su simbolismo abarca, como hemos dicho antes, muchas culturas. Y evidentemente, si los encontramos en una catedral medieval, en parte se les tiene que asociar positivamente y de manera total con un sentido religioso y cristiano. Pero los antiguos masones operativos, en la Edad Media, después de construir las catedrales, situaban en un lugar destacado los laberintos como broche y cierre final o como un sello de garantía de calidad de toda gran empresa emprendida y realizada con éxito. Así pues, tenía por costumbre usarse en algunas puertas de ciudades fortificadas como una especie de sistema defensivo para desorientar al enemigo que conseguía cruzarlas. Se trazó sobre las maquetas de las casas griegas para protegerlas de los maleficios. También, en este caso, los laberintos aparecen en las catedrales e iglesias como un sustituto del viaje de peregrinación a Jerusalén para quienes no podían hacer el duro, costoso y peligroso camino a Tierra Santa. Por otra parte, se decía que si se quería llegar con bastantes garantías de éxito al final del laberinto, lo que se tenía que hacer era situar siempre la mano derecha sobre la pared y nunca quitarla de ella. Escritores como Nietzsche y Deleuze utilizaron la figura del laberinto como metáfora
del devenir de los acontecimientos en su oposición al ser estático. Era digámoslo así, una costumbre y una manera de ser en el aspecto intelectual de los mismos. Independientemente de los diferentes significados o usos que se le hayan podido atribuir al laberinto, encontramos en ellos un denominador común. Son espacios desorientadores que buscan proteger su centro mediante un proceso de concentración. Volviendo a la literatura, esta idea fue reiterada por Borges al visualizar al laberinto como un lugar en donde los personajes, conscientes o no de ello, buscan algo situado en el lugar más inescrutable o inaccesible. En los siglos XII y XIII, su significación espiritual fue perdiendo la mayoría de las veces el sentido que tenía que tener en realidad y no fue entendida o mal comprendida incluso por los estamentos religiosos. En sus escritos, Jean-Baptiste Suchet, que fue canónigo de la Catedral de Chartres, fallecido en 1654, consideraba el laberinto como un juego sin sentido y una pérdida de tiempo. Desde luego, esta cuestión pues denota el sentido peyorativo que los estamentos mismos de la Iglesia tenían en el concepto de asociar al laberinto de una manera mística. Quizá no se atrevían a negar esta posibilidad de situarlos preferentemente en las iglesias y en las catedrales por parte de los masones operativos. Concretamente, si hablamos del laberinto de Chartres, sus medidas son las siguientes. Mide 16,4 metros de pilar a pilar y alcanza una circunferencia total de 12,85 metros. Y su recorrido interno, es decir, si hacemos el recorrido siguiendo internamente los vericuetos y el camino que se tiene que seguir en el laberinto, llegamos a recorrer 261,5 metros. Es decir, tenemos que comprender que el laberinto proporciona una entrada, un camino y un extremo, siempre colocados en el centro del laberinto. Generalmente los laberintos tienen una representación simbólica y en este caso ya decimos que tiene que ser tomada la concienciación general en un viaje a Jerusalén y puede evocar o representar una peregrinación penitencial en forma simbólica a la ciudad santa, que en los mapas medievales se colocaba siempre en el centro del mundo. Pero tenemos otra explicación simbólica para decir que no siempre se tiene que dar a Jerusalén como significado terrenal lo que viene a expresar la significación, el significado terrenal del laberinto, sino también se le tiene que dar no el significado, como decimos, de la tierra, sino del cielo, de la cual la catedral, el edificio sacro en donde está situado el laberinto, pues es una muestra y un símbolo. Por lo tanto, un viaje a través del laberinto, hecho de la manera que sea, significará que nuestro paso, nuestro viaje por la vida, que evidentemente culmina siempre con la muerte, como bien nos lo expresa la tradición grecorromana, nos invita a pensar que después de esta muerte, del fallecimiento corporal,
nuestro, quizás el laberinto nos haya conducido en un contexto cristiano a la vida eterna en el paraíso. En el centro del laberinto de Chartres había una placa de bronce que fue quitada y fundida en el año 1792 durante las guerras napoleónicas. Sin embargo, aún quedan como testigos perennes los pernos metálicos a los que estaba anclada esta especie de placa y que todavía son visibles en la piedra. Según Charles Jalin, en 1678 nos dice que la placa representaría a Teseo y el Minotauro y que detrás de ellos estaba Ariadna, que sostenía en su mano el famoso ovillo de lana con el que, según la leyenda cretense, se ayudó Teseo para encontrar la salida del famoso laberinto construido por Dédalo, después de matar al Minotauro. En realidad, todo ello es una imagen mística y simbólica que cada uno de nosotros interpretaremos a nuestra manera para llegar a la conclusión de que si llegamos al centro del laberinto, en aquel momento encontramos la esencia divina. Una vez situados en Chartres y cuando se arriba a la catedral, se puede ver que ella está construida en el centro de un espacio vital ya hecho para la misma, pero a la cual se llega por medio de estrechos callejones que demuestran callejones antiguos que han permanecido con el tiempo y que demuestran que la vida de Chartres en determinados momentos se centralizaba en la mismísima catedral. Esto no es un hecho concurrente sencillamente en Chartres, sino, como bien sabéis, en todas las catedrales. Y precisamente en todos los espacios de la misma, tanto internos como externos, venían a ser la Biblia explicada con imágenes, ya que tener una Biblia en aquellos tiempos quizá era difícil, era difícil, y aunque la hubieran podido tener muchísima gente, no sabían leer. Pero que estos caminos hacia la Catedral de Chartres desde, digámoslo así, el pueblo, pues cuando se recorren las calles, digamos, circundantes, se puede ver que todas ellas, estas calles, conducían a la catedral. La Catedral de Chartres nos puede servir toda ella como un vehículo al templo interior de cada uno de nosotros. Y evidentemente el simbolismo del laberinto tiene que ser un viaje interior del que podríamos decir que el hombre se olvida por vez primera, se arranca de sí mismo, lo abandona todo para seguir sus voces y confundirse con la ola inmensa que la arrastra y que allí se pierde y se encuentra en el universo. El laberinto, dadas sus dimensiones, estaba concebido para ser recorrido y en antiguos textos de información de la propia catedral estaba destinado originalmente a la liturgia de las vísperas de Pascua, cosa que tanto vecinos como peregrinos solían hacer hasta que se impuso la moda de colocar los bancos en las iglesias. Este tema de los bancos en las iglesias, a veces, si visitáis Chartres y tenéis la mala suerte de que aquel día están los bancos, perderéis la ocasión de poder contemplar y de recorrer y de visualizar correctamente el laberinto.
Por lo tanto, esto a veces hay que informarse al respecto porque es muy importante. Hay indicaciones de que los viernes, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, se retiran los bancos para que quien lo desee pueda realizar el peregrinaje por el laberinto. De todas maneras, esto es necesario informarse porque quizás no pueda ser una información muy fidedigna. En las fuentes históricas, como ya hemos dicho, al laberinto de la Catedral de Chartres se le denomina el Camino de Jerusalén, porque el acto de recorrer, como se tenía por costumbre, el laberinto de rodillas, recitando el Miserere, se consideraba una penitencia que otorgaba tantas indulgencias como la misma peregrinación a Tierra Santa. El tiempo invertido en esta penitencia era aproximadamente de 1 hora, justo lo que se tarda en caminar 1 legua, es decir, más o menos unos 5 kilómetros, que fue la distancia que, según dicen, según la tradición nos cuenta, que recorrió Jesucristo con la cruz a cuestas hasta el Monte Calvario, por lo que el laberinto de Chartres también fue conocido popularmente como la legua. El laberinto era así una especie de camino de fe lleno de obstáculos y de sufrimiento, desde la condición de mortal hasta la llegada a la Jerusalén celeste. El paraíso descrito en el Apocalipsis, que quizás sea posible visionar, y os prometo que lo haremos en otro vídeo. Lo cierto es que en muchos aspectos el hombre medieval entendía su vida como una larga peregrinación. La parte principal de este vídeo es el que mantengo la explicación determinada por un escritor conocido, Louis Charpentier, con el título El enigma de la Catedral de Chartres, el cual describe un hecho singular que quizás deseo poner en la parte central y final de este vídeo, en lo que concierne a lo que sucede cada 21 de junio. No hay pérdida en la descripción tan exacta y tan profunda de Louis Charpentier. Cada 21 de junio, cuando luce el sol, lo que suele acontecer en esa época, un rayo bate a mediodía exactamente la blanca piedra. Un rayo que penetra por un espacio practicado en el vitral denominado de Saint Apollinaire, el primero del muro este de este crucero. Esta particularidad es señalada por todos los guías y aceptada como una rareza, una diversión del enlosador, del vidriero o del constructor. Después de narrar cómo el azar, que puede ser cierto o no, o puede ser buscado o no, la descripción es eminentemente esotérica. Un rayo de sol que en una cierta penumbra hace una mancha sobre un pavimento, ¿qué tiene de extraño? Son cosas que se ven a diario. No obstante, no pude desasirme de una sensación de extrañeza. Alguien, en tiempos, había dejado un espacio vacío, un minúsculo espacio vacío en un vitral. Otro se había preocupado de escoger una losa especial, una losa diferente de las que constituyen el suelo de la Catedral de Chartres, más blanca, a fin de que fuese notada. Se había tomado el trabajo de labrarle en el enlosado
al sesgo un sitio a su tamaño donde insertarla. Se había tomado el trabajo de practicar en ella un agujero para fijar aquella espiga que no señalaba ni el centro de la losa ni ninguno de sus ejes. Se trataba de algo más de un capricho del enlosador. Un enlosador no hace un agujero en un vitral para que el sol se pose unos días al año en una piedra. Un vidriero tampoco transforma un enlosado para ilustrar el olvido de una partícula de vidrio en el vitral que acaba de colocar. Una voluntad concertada había ordenado aquel conjunto. Enlosador y vidriero habían obedecido a una orden, y aquella orden había sido dada en función de un tiempo, el único momento del año en que el rayo de sol puede dar en la losa, y es precisamente el día del solsticio de verano, cuando el sol alcanza el cénit de su carrera hacia el norte. La orden había sido dada por un astrónomo, y aquella orden había sido dada en función de un lugar. La piedra está situada en la prolongación del muro sur de la nave, en el centro de la parte baja del crucero, pero no exactamente en el centro, y la inclinación de la piedra había sido, con toda evidencia, deliberada. El lugar había sido escogido por un geómetra. Cuando ese pequeño juego del sol sobre la losa durante el solsticio de verano se produce en una de las catedrales más veneradas de Occidente, en uno de los sitios más destacados y de más renombre de Francia, la idea del enigma se adueña de vosotros y de mí. Por lo menos se adueñó de mí. ¿Qué era aquello que se evadía del bien pensar, del catecismo, de la teología o de la leyenda dorada? ¿Cuál era aquella advertencia? Y todo se me tornó súbitamente lleno de misterio. La catedral cobraba una vida propia y que se me escapaba sin serme ni mucho menos ajena. Todo se me volvió a la par súbitamente extraño y habitual. Todo se volvía misterio, mas sin embargo, qué lejos me encontraba de aquella impresión de cohibimiento que me había invadido en el umbral del templo. Un rayo de sol que en una cierta penumbra hace una mancha. Y todo se me tornó súbitamente lleno de misterio. Espero que este vídeo os haya gustado. Se trata de un vídeo singular en donde tratamos el esoterismo de la Catedral de Chartres, no de manera normal y corriente como puede ser la de un guía turístico o la de un viajero ocasional, sino teniendo en cuenta que se ha descrito desde el principio del vídeo una serie de características de la catedral para finalizar en el tema central que tampoco ocupa tanto, pero que es el hecho que se produce cada 21 de junio y al mismo tiempo en un determinado lugar de la catedral. Por lo tanto, este es el esoterismo que me interesaba dejar presente en este vídeo, porque es un fiel reflejo de la realidad de la masonería operativa y del trabajo conjunto, no solamente del que trabaja la piedra, ni el que trabaja la madera, ni el que labora el cristal, sino la conjunción de todos ellos. Los masones en sí siempre trabajamos en conjunto en nuestras tenidas, en la masonería,
totalmente nuestra de la actualidad, que no tiene nada que ver con aquella masonería operativa. Pero también hay que tener en cuenta, y esta es la reflexión final del vídeo, es que alguien aunó los trabajos del astrónomo, del que labraba la piedra, del vidriero y del geómetra. Y esta persona supo aunarlo todo para que sencillamente en un momento determinado del día 21 de junio se produzca tal hecho tan esotérico si lo miramos desde el punto de vista simbólico. Espero que os haya gustado este vídeo y si aún no os habéis inscrito, hacedlo. Y si os ha gustado también el vídeo, en la parte sustancial del mismo, sería bueno que pulsarais en la campanita, porque de esta manera tendréis puntual información de cuando vaya apareciendo otro vídeo de manual de masonería. Gracias por visionar este vídeo.